Bendiciones, mis amados. Qué bueno estar de vuelta con ustedes. Bueno, esto del desafío me tiene completamente capturado. Y ver que esto se refleja en las iglesias y en la iglesia en el mundo entero, todavía me pone más disciplinado y más en búsqueda profunda de mi Dios. Bueno, hemos estado hablando sobre esta parte en los últimos capítulos. Ya hoy regreso a mis notas, porque es bien importante saber de que esto que a Moisés le fue enseñado y lo cual lo tipificó con cosas materiales y mobiliarios, y se sacrificaban corderos y palominos y novillos, y se derramaba sangre, y había oficios dentro del templo. Esa ley de justificación se terminó cuando el Señor murió en la cruz. Pero entonces se terminó esa justificación de esa forma. Pero entonces ahora el Señor viene e implanta el templo que Él había prometido que iba a hacer cuando le diera al hombre un corazón nuevo. Claro, nuevo, porque con la sangre de nuestro Señor Jesucristo ya Él nos permite poder oficiar nosotros como sacerdotes, cosa que no se podía antes. Entonces, esto representa el interior del hombre, y es muy importante conocer sobre esto. ¿Por qué razón? Porque se enseñó tanto en la transformación de la mente, a tener una mente positiva, una mente conquistadora, y está bien que lo hagamos, porque la gente de fe debemos de salir de posición para entrar en posesión, ser conquistadores. Pero el evangelio se convirtió en solo dame, en pide. Pero resulta que cuando esto se instaló en nuestro interior, lo que nuestro Padre quería era que el reino de Dios se instalara dentro de nosotros. Entonces tenemos una iglesia que se enseñó a ese tipo de evangelio y no tiene compromiso, no tiene pero ningún interés por la visión de Dios, y menos de hacer la misión de esa visión. Entonces tenemos que regresar al inicio, y estuvimos mirando en los capítulos anteriores cómo nuestro Dios se mueve creyendo. Cuando Él habla, ya Él ha creído y ya ha formado dentro de su interior, ha puesto en acción su fe, lo que Él cree. Él es fe en sí. Entonces, cuando Él habla, ya es para que se forme lo que Él ha creído. Pero entonces ahora nos tenemos que nosotros vestir de eso mismo, porque ya miramos en el capítulo anterior que Dios le dio al hombre autoridad, dominio, poder de sujetar, de crear, de formar en el hombre espiritual, y que al alma nunca le dio dominio, ni control, ni señorío. ¿Y por qué esto es muy importante? Porque es que tenemos que saber que eso no ha cambiado, que el hombre de Dios se tiene que mover en la parte de su espíritu, en donde su corazón, su alma, su conciencia, todo su ser interior se doblega a la visión, a la misión, a la autoridad, a la dirección del Espíritu Santo que habita corporalmente con Cristo en el ser interior del hombre. Pero la parte que es perfecta, la hecha a imagen y semejanza de Dios, nuestro espíritu. Entonces, vamos a empezar a tratar con nosotros y con el tabernáculo, no como el de Moisés, sino el que Dios implantó con sus propias manos.
Entonces tenemos que tener muy en cuenta varias cosas. Primero, que todo ha sido por lo que nuestro Señor Jesús hizo. En base a ese derramamiento de sangre, porque así como aquí los sacerdotes tenían que tener sangre y regarla por tantos lugares que Dios había colocado para poder llegar al lugar santísimo. Eso sigue vigente hoy. Eso no ha cambiado. Se quitaron los chivos y las cabras porque ahora está el Señor Jesús ahí. Por esa sangre es que nosotros podemos estar aquí. Tú no eres salvo para la eternidad ni puedes lograr esa comunión tan profunda con nuestro Dios porque Jesús fue muy santo, porque tuvo un tremendo ministerio, porque enseñaba con mucha autoridad, porque expulsaba demonios, porque resucitaba a muertos. No, por su sangre es que nosotros tenemos entrada a la eternidad y a la comunión profunda con nuestro Dios. Entonces, en la antigüedad, Dios solicitaba la sangre para poder encontrarse con el hombre pecador a través del sumo sacerdote. O sea, Dios usaba un hombre, el sumo sacerdote, para poder tener una comunicación con él para el hombre pecador. Eso se terminó porque nuestro sumo sacerdote también es el Cordero que pagó por nuestros pecados. O sea que nuestro sumo sacerdote no solamente supera al sacerdote arónico, sino que nos coloca con él en él. Por eso es que es tan importante no solamente tenerlo a él, sino movernos en él, vivir en él, pensar en él, hablar en él, hacer en él, todo en él, porque por él es que estamos aquí. Entonces dice lo siguiente: el sumo sacerdote utilizaba la sangre, entró aquí al lugar santísimo para presentar cada año, y cada vez que lo hacía en estos otros lugares, en la ofrenda de la tarde que se hacía, todo el pueblo se paraba por tribus alrededor, así como lo vemos en esta imagen acá atrás. Entonces, el pueblo esperaba lo que Dios le hablaba al sumo sacerdote. Y cuando el pueblo que esperaba alrededor de sus atrios o a las puertas de su casa conocía la aceptación de parte de Dios por el sacrificio, por la ofrenda, estallaban en júbilo porque sabía que Él había hecho misericordia, los había perdonado y que en esa misericordia también venía envuelto el favor. ¿Por qué quiero hacer notar esto? Y regresé a parte de la segunda etapa que vimos del desafío, porque tenemos que ser conscientes de esto. Primero tenemos entrada por Jesús, pero al mismo tiempo Jesús es la puerta que nos transporta y el camino que nos lleva al lugar perfecto, al lugar de la santidad, al lugar del encuentro con la presencia de Dios. Porque no es solamente de que nosotros hayamos sido salvados por Jesús para la eternidad, y ahí fue todo el evangelio, y lo demás es pedir y pedir, y orar y pedir y pedir y pedir. No. No solamente es que ya nosotros estamos en la eternidad porque nuestro Señor Jesucristo es nuestro Señor. No, ahora hay una excelencia mayor que es reinar con Él si Él reina en nuestro interior. Entonces todo esto lo que representa es al hombre interior. Pero hay cosas que tenemos que tener muy en cuenta, como por ejemplo, estar unidos en su vida con Él. Eso quiere decir que yo tengo que tener las expectativas que llevaron a mi Señor Jesucristo los 3 años de ministerio, lo que lo llevó al Getsemaní, al pretorio, al Calvario, a la cruz, a la resurrección. ¿Qué es lo que Él espera de mí?
participar en su visión. Dios no tiene sino una sola visión: avisarle al hombre que la ley de justificación que solamente el judío podía hacer, el pueblo hebreo, a través de animales, ahora está asequible para todo el que se arrepienta, así como ellos lo hacían allá afuera en el atrio, simbolizando el arrepentimiento que se debe hacer enfrente de la puerta. Y la puerta es el Señor. Por eso yo te decía siempre, es bien importante que tú te sepas todos los capítulos que hemos trazado, porque aquí no puedo explicar eso, pero el mismo significado de lo que se hacía en la puerta se hace hoy. Enfrente de nuestro Señor Jesucristo, nosotros hacemos esa contrición, porque esa es otra. Muchos se arrepienten por la falta contra una persona, pero jamás se arrepienten de llegar a ese grado de contrición de que pecaron contra el Señor. Nosotros le cometemos una falta a una persona, pero pecamos contra Dios. El estar enfrente de la puerta son las dos cosas, pero lo más elevado es saber que vas a hacer las paces con tu Dios. Pero en este tabernáculo hecho con la mano de Dios hoy, o a partir de la cruz, es vivir una excelencia que ellos bajo la justificación de animales jamás alcanzaron. Por eso se hizo un pacto nuevo. Y en ese pacto es vivir no solamente en prosperidad, porque la gente ha mirado el evangelio como una lotería. Sí. Entonces ahora entramos a la fe y los cielos se van a abrir y voy a tener casa, carro, bote, barco, yate, mis hijos en la mejor universidad. Entonces la vida me va a cambiar porque yo ahora entré en la nota del evangelio. Sí, la nota. Yo no dudo, como te dije la vez pasada, de que nuestro Dios nos bendice. Porque qué tal servirle a un Dios que me vaya peor que como estaba antes. Eso es innatural, ilógico, irracional. Pero no puedo estar pensando en que solamente soy evangelio por la nota de ser próspero o por la nota de ser abundante. Hay un propósito en la vida mía que es como una tabletica, como cuando alguien se pone a armar un rompecabezas. Yo soy la parte de algún lado del rompecabezas de Dios, donde sin mi ficha en el lugar correcto muchos van a ser lastimados, no van a conocer las cosas. ¿Así de complicado es esto? No, simplemente es saber que el evangelio no es solamente eso. ¿Qué es lo que está impidiendo que nos movamos en eso y que la iglesia de este tiempo no tenga el compromiso? Que no se deleitan en las cosas del Espíritu. Se les enseñamos solo a deleitarse en las cosas de la carne. ¿Duele? Muchísimo. ¿Somos culpables? Nosotros, los que hemos compartido y enseñado la palabra erradamente por tiempo, porque llevando a que la gente cambiara de un evangelio mendigo a un evangelio elevado de prosperidad, les quitamos los ojos de la visión de Dios. Entonces no quieren ser misionarios de esa visión. Mira esto. Participar de su visión y misión con Él y en Él. La mayor tristeza de una persona es no vivir esto. Y la manera de alcanzarlo es entrar en Él. Si no podemos entrar es porque nuestra vida diaria nos lo impide. Y los enemigos para rendirnos a nuestro Dios son nuestros egos y nuestros yo. La mayor doctrina del creyente hoy es ser ego espiritual. Profeta se inventó una palabra. No, es que solamente estamos mirando el evangelio para satisfacer todos los deseos de nuestra carne.
Y como te dije antes, no es que no sea partidario de que Dios nos bendiga. El problema es cuando tu énfasis solamente está en que le sirves a Dios por la bendición. Entonces no entiendes el plan de la redención. No tienes compromiso ni vocación, y menos disciplina para buscar lo que Dios desea. Entonces mira esto. La mayor doctrina del creyente hoy es el ego espíritu, ser ego espiritual. El buscar mi sentir, mis deseos, es lo que ha causado la destrucción de la familia. Sí, porque la iglesia se compone de familias. Toda persona que tú ves en una iglesia, él no vino solo al mundo, él tiene familia y está siendo afectado a todo el mundo. Como todo el mundo puede salir avante, todo el mundo puede estar afectado. Pero el índice da que todos están afectados. Mira esto, lo que ha causado la destrucción de la familia es querer estar libre para escoger lo que mi carne pide. Y ya te dije la vez pasada que la carne no es este cuerpecito. Este cuerpecito, esta sangrecita y este huesito, así en diminutivo, que no me gusta usarlos. Pero es que darle mucha estima a esta carne física es idolatrarla. La carne de nosotros es la concupiscencia, donde nace el pecado, donde queremos servir a Dios, pero con los deseos todavía carnales. Libre para hacer lo que quiera. Nadie puede juzgarme porque entonces no estoy en libertad. No permitimos que los principios de Dios nos puedan juzgar y demandar qué es lo que Dios desea, por qué murió en la cruz por nosotros, en dónde yo soy importante para el enclave de lo que Dios quiere hacer, ni vigilarme porque yo soy libre. La mayor riqueza de la cual la iglesia se ha perdido por mucho tiempo es gozar de la presencia de Dios. Sí. Y la presencia de Dios solamente se puede alcanzar, vivir, disfrutar, extasiarse contemplando a Dios. Profeta, ¿y usted puede hacer eso? Hermano, cada vez que tú te sientas enfrente de Cristo, estás sentado enfrente de Dios. Cada vez que sientes esa vocecita, que tú no sabes ni cómo, pero algo en tu corazón se escribió y viene de Dios, o te está desafiando, te está retando a cambios, o te está anunciando algo, o te está diciendo que viene, que puedes. Eso viene de Dios, mi hermano. Pero estamos enseñados esos chispitos. No, esto está dentro de nosotros. ¿Por qué no lo logramos? Porque tenemos que oficiar como sacerdotes para Dios. Ahí es donde está la presencia del Señor. Si nosotros no entendemos que mientras nosotros no oficiemos para nuestro Señor Jesucristo, y eso que Él nos ayuda, porque por su sacrificio Él nos mete aquí. Y entonces si nos mete, ¿por qué no lo vimos? Ah, bueno, Él esto lo colocó acá adentro. El problema es que nosotros desde aquí, que es un corazón que está colocado a toda hora rendido en la parrilla para Dios, y llamo parrilla porque aquí era donde colocaban el holocausto del pecado del hombre. Aquí era donde se pagaba con la víctima. Cuando nosotros estamos colocando en la parrilla constantemente los pecados consentidos, los que te hablaba la semana pasada, y estamos dispuestos a que nuestra conciencia vaya al lavacro permanentemente para mantenernos limpios, saber que hay que arreglar cosas porque nadie puede oficiar aquí si no está en santidad. Yo no me explico cómo nosotros vamos a obviar lo que Dios le pedía a la gente antes. Entonces ahora queremos vivir en el lugar santísimo que está en el Espíritu de nosotros, donde está el Espíritu Santo, y queremos servir llenos de concupiscencia.
Profeta, pero es que no hay nadie que esté limpio. Pero ¿cómo te parece que Él es tan maravilloso? Que igual que los hombres antiguos, ellos no entraban aquí en una perfección total. Mas sin embargo ellos en el lavacro se arrepentían de todas las cosas y aún se confesaban por las que no podían recordar, porque si entraban aquí, si no fuera purificándose, morían. Pero nosotros pasamos por alto si queremos servir a nuestro Dios sin tener una vida de consagración. Entonces tenemos una iglesia que no se deleita en las cosas espirituales, que solamente quiere deme, pide. ¿Por qué? Porque no los hemos enseñado a que hay que hacer sacrificios espirituales. Pedro, Pablo, Santiago, todos, Tito, Judas, el mismo Juan. Sacrificios espirituales que agraden al Señor. Y aún más dice que no se pueden hacer si no nos ayuda Jesucristo. ¿Cómo será la cosa? Entonces nos encontramos en medio de personas que están dispuestos a sacrificar constantemente su ser interior no regenerado, porque por eso hicimos estos dibujos aquí al principio y no los he quitado. ¿Usted cree que a mí no me gustaría cambiar la forma del estudio si ya llevo 2 años con lo mismo? Pero Dios no quiere. ¿Por qué razón? Porque lo que tenemos que alcanzar es la plenitud como está aquí en el otro. O sea, un corazón que se va todos los días santificando más, es un proceso. Es un proceso. ¿Por qué? Porque en los capítulos anteriores enseñamos cómo el corazón es el alimento que produce o la vida espiritual o la vida carnal para el alma. Sí. Entonces, tenemos también los que por no hacer esa purificación desean servir al Señor a su manera. Ya es suficiente que yo sirva al Señor. Así tenga áreas repetitivas, recalcitrantes, que me anuncian con mis palabras y mis hechos y mis intenciones de que tengo que parar. Entonces, la iglesia de hoy tiene que ser llamada igual que la iglesia primitiva, porque estamos en el tiempo de restauración de todas las cosas. Y Dios está usando lo que en el mundo está pasando para que sus hijos e hijas sean consagrados a servir a su Dios en el Espíritu. O sea, que tu corazón y su alma se rindan a la vida del Espíritu, en el Espíritu Santo. Mira esto. La vida del Espíritu nace y se desarrolla cuando la palabra logra tocar tu corazón. Un toque del Maestro. ¿Y por qué hablamos del corazón tanto? Por una sencilla razón. El alma, como lo hemos visto en capítulos anteriores, cuando el hombre fue construido fue espíritu a imagen y semejanza. Cuando le sopló la vida, como vimos en el capítulo anterior, le colocó el alma que le daba vida al cuerpecito que le hizo de barro. Pero esa alma era el reflejo de la vida que reinaba dentro del hombre, el espíritu. Una vez que el hombre cae, lo que cayó en Génesis 3. Esa parte que cayó del hombre, lo que fue el causante de que un conocimiento equivocado lo llevara a pecar, el Señor lo llama corazón, porque cumple la misma función que el corazón. Déjame tomar agua.
Entonces, cuando se habla de servir con el corazón, quiere decir que eso que se perdió es con lo que Dios quiere. Que el hombre regrese con un conocimiento verdadero a permitir que el Señor Jesucristo reine dentro de él para servir como sacerdote. Y ese servicio de sacerdote para su Dios produce no solamente para uno, sino que se cumple lo que el Señor Jesús decía. Hablo lo que oigo y hago lo que veo. Eso sucede aquí, en el hombre interior. Entonces dice lo siguiente: porque en ese momento se hace conexión con el verbo de Dios, con Cristo. Y una vez se instale para morar en nosotros, el Espíritu Santo desarrollará al hombre espiritual. No se trata de ofrecer sacrificios como los sacerdotes levíticos, no, lo que te explicaba ahora. Se trata de sacrificar los deseos de la carne. Eso es la carne. Porque le hemos echado tanto la culpa a esta que tiene huesitos, sangre y piel, y músculo y tendones. Esa no tiene nada que ver con esto. Para satisfacer los deseos del espíritu. O sea, dejar los deseos de la carne para comenzar a satisfacer los deseos del espíritu. Pero es que son enemigos entre sí. Porque el uno te lleva al mal y el otro te lleva al bien. Los conocemos, estos deseos del espíritu, cuando solamente estamos en oración y adoración aquí. Pero es que vivimos un evangelio mezclado, porque nos llega un chispito de aquí, pero todo lo que es carne. Pero cuando es el reino de Dios establecido en todo lo que es el corazón, el alma, tu conciencia está robustecida, pues tú solamente te mueves en el espíritu. Ahora, oración y adoración con lo más profundo de nuestro corazón, porque ahí en el corazón está todo lo que hace que el alimento llegue a hacer el cambio o a que tengas que aumentar en tus deseos carnales. Por eso es que el apóstol Pablo decía en Efesios 3 que para que Cristo more por la fe en tu corazón, arraigado, cimentado en amor. Porque si en tu corazón se instala la palabra de Dios y tú comienzas a pensar en ella, a meditar en ella, a reflexionar en ella, a imaginar lo que Dios desea, las intenciones del Señor, porque nadie las conoce, pero el Espíritu sí. Y el Espíritu te puede traer el deseo de Dios, lo que Dios quiere que tú hagas. Entonces, cuando las emociones, tus sentidos, tus sentimientos, tus afectos, tus apegos, tu voluntad, es obedecer lo que Cristo, que mora en Él, en tu corazón, quiere, entonces subes inmediatamente a oficiar como sacerdote en el templo de Dios. Mira esto. Y lo podemos hacer. Una vez que hagamos eso, lo podemos hacer de continuo, no como el sumo sacerdote en el tabernáculo, que solamente lo hacía una vez al año. Nosotros fuimos colocados en su presencia por nuestro Señor Jesucristo para disfrutar de una comunión estrecha con Él. O sea, el deseo de Dios, una vez que el Señor Jesucristo nos abre el camino, que se instale en nuestro corazón para que nosotros vivamos por esa palabra, a toda hora nuestra mente esté caminando en cualquier dirección de nuestra vida. Esto es lo que Dios quiere. Dios quiere que yo haga esto. Esto es lo que tú deseas, que yo me vaya por aquí, Señor. Buscando la necesidad de los demás, provocadores de los deseos de Dios. Cuando nuestra vida está encaminada por ese lugar, nosotros estamos haciendo que la presencia de Dios sea en nosotros permanente, no como aquel sacerdote que la tenía que, todo el año tenía que prepararse para un solo día ir a la presencia.
Nosotros tenemos la oportunidad constantemente y no la valoramos. Y no la valoramos. Porque la iglesia no desea servir como sacerdote a su Dios. No entiende muchas veces, no lo conocen. Solamente se enseñaron a un evangelio live, en donde ya en muchas partes ni siquiera contra el pecado vamos. Entonces tenemos una iglesia con conocimiento para pedir nada más. Pero el pecado se obvió y vemos los resultados y lo lamentable dentro de la iglesia. Divorcios, separaciones, hijos en droga, hay que casarlos antes de tiempo para tapar las vergüenzas, si no es que se nos van y nos dejan en vergüenza, malos estudiantes, irresponsables, no honorables. ¿Por qué tú crees que sucede eso? Porque en esa casa no hay vida del Espíritu. Porque en un lugar donde haya vida del Espíritu, esa casa están sus dinteles marcados con la sangre de Jesús. Quiere decir que la televisión que se oye, la radio que se escucha, los programas que se ven, el internet que se navega, los libros que se manejan, lo que la gente habla, lo que la gente piensa, todo está relacionado con la visión de Dios. ¿Dónde nace eso? En un altar familiar. Cuando se entiende que lo primero es oración profunda para nuestro Dios, no para pedir. La fe se hizo para agradarlo a Él. Sí. Tenemos que acostumbrarnos a que nuestro altar familiar es para decirle al Señor que necesitamos adquirir ese compromiso, esa vocación, esa disciplina de aprender a escuchar su voz. Hay gente que se mueve en el Evangelio y hace tiempo perdieron la voz de Dios. Se mueven por sus intenciones, por lo que ellos desean alcanzar. Porque cuando usted tiene un altar familiar en su casa, usted sabe que un altar era para ofrecer, como este que está aquí. ¿Qué va a ofrecer usted? Que su corazón sea dirigido por el Espíritu Santo. Que los deseos de Dios, las intenciones de Dios, lo que Dios pretende hacer contigo, se dé contigo, con tu esposa, con tus hijos, con tu trabajo, con tu empresa, con los vecinos, con los familiares. Un altar familiar es para eso. Entonces en la familia nace la vocación, la pasión, el compromiso por el deseo, por la intención de Dios. Mira esto. Nosotros fuimos ganados en Jesucristo para movernos como sacerdotes, para estar en esa comunión estrecha con el Señor, con el Espíritu, con Cristo. O sea que fuimos salvados para ser sacerdotes. Ay, aquí ya se puso el dedo en la llaga. Porque la mayoría de la gente en las congregaciones no quieren ser sacerdotes. Y no saben que una de las partes de la salvación es que oficiemos como aquellos sacerdotes que anhelaban ardientemente pertenecer a la tribu, al linaje de Aarón para servir en este lugar y no lo podían hacer. El mismo David no lo podía hacer. Tenían que ser de la línea sacerdotal. Pero como no valoramos esto, o no lo conocemos, no sabemos que una de las cosas importantes de la salvación es que ahora somos llamados sacerdotes de Dios para oficiar en su templo. Y su templo está dentro de nosotros. Quiere decir que un sacerdote tenía demandas, un sacerdote tenía disciplina, un sacerdote tenía compromiso, un sacerdote buscaba una vida de santidad, un sacerdote buscaba el favor del pueblo, un sacerdote buscaba la necesidad de los demás, porque para eso había sido levantado, para eso había sido consagrado. Pero a la iglesia se le olvidó.
por estar pensando en los millones, en las casas, en las cuentas con muchos ceros. Solamente prosperidad, 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 abundancia, abundancia, abundancia. Se le olvidó la visión, misión del Señor. Pero es el tiempo, es ahora y eres tú y yo. Mira esto, porque era lo que cada sacerdote en el tabernáculo deseaba, estar constantemente en su presencia y permanecer en ella. Debería ser nuestro principal propósito en nuestra vida como creyente. Y es la finalidad de la sangre de la salvación. El sacrificio no era solamente para vida eterna. El sacrificio era para que ahora se terminara la exclusividad de servir al Señor, sino que los cubiertos con la sangre del Señor Jesús pudieran oficiar directamente para el Dios creador. ¡Wow! Yo no sé si tú me estás entendiendo esto. Espero que sí, porque esto exige un cambio dramático en tu vida, de lo que piensas, lo que hablas, lo que dices, lo que deseas hacer, porque ahora todo lo vas a ver desde el punto de vista del sacerdocio. Ah, profeta, y entonces ¿qué pasa si soy empresario? Lo vas a ver igual. Vas a servir en tu empresa a tus clientes, a tus empleados, desde el punto de vista de que tú oficias para Dios, y toda esa gente va a darse cuenta que tú eres un representante del sacerdocio que sirve en el lugar santísimo al Señor. En tu empresa, en tu trabajo, en la congregación, con tus familiares, con tus amigos. Esa es la finalidad. No es ser un cristiano de tener 4 o 5 Biblias, de ir a todos los servicios, de cantar coritos, de diezmar y ofrendar. No, es de que tú te des cuenta de que estamos hechos, constituidos por nuestro Señor Jesucristo para oficiar en el lugar santo en donde vive Dios, desde el más pequeño hasta el más anciano, desde el recién nacido hasta el que lleva muchos años en el Evangelio. Mira esto. Fuimos habilitados para estar en el lugar santísimo donde su presencia y su voz son manifiestas. Mira lo que el apóstol Pedro escribe sobre esto. Mira esto. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Dice lo siguiente: por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía, envidias y toda difamación. Y no voy a explicar este versículo porque arrastra todo el capítulo 1, gran parte, pero del 2 para adelante sí. Desead como niños recién nacidos la leche pura de palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Fíjate esto. Usted, me acuerdo de una enseñanza que dio mi apóstol, muy gráfica, sobre cómo un recién nacido desea a los gritos y con mucha ansia que le den su tetero. ¿Ya? Entonces él explicaba cómo de la misma manera se debe desear esa palabra como el alimento, porque un niño, un recién nacido, él te llora por él, que está mojado, porque está sucio, y te llora porque tiene hambre, ¿ya? Pero ese tetero que se le da a él y que se calma inmediatamente y se queda dormidito, es lo que el apóstol Pedro está tratando en este versículo. Y entonces dice, pero que tengamos en cuenta que no sea una leche adulterada. El bebé no sabe si está adulterada, pero nosotros sí. ¿Cómo sabemos que no es adulterada? Es lo que él va a comenzar a explicar. Y dice lo siguiente, dice que si nosotros identificamos que sea pura, que no sea adulterada,
ella nos va a llevar a crecer para salvación, o en su salvación, como dice el original. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros estamos caminando en esto, si ya fuimos salvos para la eternidad, ¿en qué vamos a crecer en nuestra salvación? Bueno, muchas veces te he hablado de la palabra souso y la palabra soteria. La palabra soteria para salvación eterna y la palabra souso para salvación diaria. Él está hablando de esa salvación. Y dice lo siguiente. Si es que habéis probado la benignidad del Señor. Perdón. Viniendo a Él. Aquí va a explicar cómo se hace. Viniendo a Él. Como una piedra viva. O sea, Él es la piedra viva. Desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. O sea que tenemos que venir a Él, que es la piedra viva. La primera recomendación que hace el apóstol para reconocer la leche que sea pura. Quiere decir que si yo tengo que ir a Él, y estamos hablando de la palabra, entonces yo tengo que ir a crear mi ser interior, no por lo que me dicen, porque cualquiera puede interpretar el mandamiento de lo que está escrito a su manera, a su forma, y es lo que él va a narrar en los siguientes capítulos. Hay es que ir a mirar si el mandamiento que nos explicaron de la ley que nos leyeron está perfectamente pura. Entonces, venir a Él es ir a buscar esa misma palabra para darnos cuenta de que esa palabra coincide con el mandamiento. Y ya hemos hablado en partes anteriores de lo que es ley, mandamiento y precepto. Esta es nuestra obligación, examinar que el mandamiento que nos dan sobre la ley, que el mandamiento es como la explicación de una palabra, coincide con lo mismo que yo estoy pensando, con lo mismo que yo interpreto, con lo mismo que yo estoy creyendo, porque ahí nos da la efectividad, el creer. Y dice lo siguiente: también vosotros, como piedras vivas, o sea, la piedra se prendió por la pureza de la palabra. También vosotros como piedras vivas, o sea, que nos encendemos cuando nosotros tenemos el mandamiento correcto de la palabra que estamos haciendo, que estamos leyendo. Así se enciende el corazón de un creyente. Dice, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Está hablando de una piedra. Tú has visto que para construir una casa no hace falta una piedra, hace falta muchas piedras. Pero partiendo de una piedra encendida, Él hace que con esa piedra, Él edifica una casa espiritual. Sé que no me va a alcanzar el tiempo, pero quiero parafraseártelo por lo menos hasta la siguiente semana. Como una casa espiritual para un sacerdocio santo. La finalidad del conocimiento entendido no es solo para que te enciendas y edifiques tu ser interior, sino para que ejerzas como sacerdote de Dios. Mira esto, para que ejerzas como sacerdote de Dios, un sacerdote santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Quiere decir que aún hasta para ofrecer los sacrificios espirituales. Ellos aquí ofrecían animales y sangre y cosas de esas que ya no están en este tiempo. Mi Señor lo hizo todo por mí. Pero aún en mi corazón hay cosas que tengo que cambiar, cosas que tengo que arreglar, pecados consentidos que he tenido 50,000 excusas para decir el por qué lo hago. Hay que sacrificar esas cosas, pero también hay que sacrificar algo muy delicado: intenciones. ¿Cuáles son tus motivaciones?
Porque tus actitudes deben de ser, puede que sean solamente deme, pide. Vamos a ver si tus intenciones se colocan en la misma frecuencia de nuestro Dios. Eso es para sacrificar. Por eso no tenemos compromiso. Por eso no hay disciplina con la visión del Señor. Porque no fuimos enseñados a sacrificar nuestra vida, nuestros deseos por los deseos de Dios. Porque no solamente cuando tú sacrificas tus deseos se muere tu vida. Por el contrario, Él dice que Él tiene los pensamientos adecuados, las intenciones, los deseos, los caminos de cosas que nosotros, por más que las imaginemos, no son mejores que las que Él ha planificado para nosotros. Quiere decir que mis deseos se quedan cortos cuando yo me meto en los deseos de Él, en los caminos de Él. Porque entonces me va a hacer caminar en una vida que yo ni soñé ni imaginé. Pero ya mi hijo Mauricio me dijo, papi, tiempo cumplido. Bueno, mis amados, apenas estamos empezando a trabajar con esto. Sé que el final de estos primeros capítulos va a hacerte reflexionar sobre el norte de tu vida, para que el compromiso con la visión de Dios te dé la motivación y actitud por la misión de Él. Porque tan pronto hagamos su palabra, no solamente seremos sus discípulos, sino que todas las conexiones divinas se mueven hacia nosotros, porque son los caminos planificados por Dios para que nos vaya bien. Y en este tiempo se necesita urgente que la iglesia camine creyendo al propósito de Dios y conocerlo. Bueno, mis amados, que tengas tiempo para reflexionar y meditar en esta palabra. Es mi único deseo, y el deseo de Dios también, porque lo miramos aquí, oficiar como sacerdotes. Padre, te doy gracias en esta noche. Y si hubiera una necesidad de cualquier tipo, Padre, en el nombre de Jesús, por su sangre y el toque del Espíritu Santo, estará hecho lo que tú desees. Amén, amén.